Pues agradecerte muchísimo aceptar esta charla. Hoy es muy importante iniciar este quinto año con alguien de casa tan querido, tan respetado, tan admirado. Y bueno, pues voy a cerrar micrófonos para que te escuchemos. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Es un honor estar contigo. Formas parte de la familia, colega de mi hija, la matemática, y colega de la otra hija, que las tres han estado en el Sinvestav o Sin Piedad, como le dicen muchos. Y bueno, yo necesito compartir pantalla, eh, comenzar transmisión. eh, Y, y bueno, aquí es donde viene el desorden que no me lo sé mucho cómo está lo de compartir. Espero que aparezca. Se ve Está por ahí la pantalla. pareciendo muy bien. Ajá. ¿Eh? Ahora nada más quiero ponerla en modo de pantalla. Creo que ya está. ¿Sí? Perfecto, sí, se ve perfecto, gracias. Bueno, elegí este título, Claudia, que como habíamos platicado, tiene vigencia en la actualidad. Vamos a hablar un poquitico, sí, sobre ese concepto de incels, pero también comenzaremos, pues, por hablar del desarrollo adolescente. Y del desarrollo adolescente, yo comenzaría diciendo que hay dos cuestiones. Adolescencia es un concepto que fue inventado, es decir, no existía, como muchos de los conceptos tampoco existían, pero es difícil precisar sus límites, cuando inicia y cuando comienza. Entonces, desde el punto de vista médico, no puedo negar mi pasado, nosotros hablamos de pubertad, algo que es más concreto, más específico, más fácil de ubicar. Pubertad viene del latín pubescere, así decían ellos, y pubescere quiere decir, hablando ya en plata, llenarse de pelos. Y es muy interesante, porque marca un límite o un inicio, un final de la infancia, y cuando comienza a salir vello en distintas partes del cuerpo, en las axilas, en los genitales, a veces en la cara para con los de sexo masculino, eso nos indica que está la pubertad. Es decir, se trata de un concepto biológico, concreta y específicamente biológico. Y tiene varias características, todo sobre lo biológico. Se pone más en marcha, porque estaba medio detenido, algo que le llamamos el eje hipotálamo, hipófisis y las gónadas. Gónadas quiere decir o los testículos o los ovarios. Este eje ha estado trabajando, pero aquí en esta época de la pubertad, como que se incrementa su funcionamiento. El hipotálamo es una parte del sistema nervioso central que va a entrar en contacto con una estructura, la hipófisis, la reina de las glándulas, le dicen por ahí, aunque es un poco más grande que un chícharo, pero es maravilloso todo lo que acontece y todo lo que ordena ella que se hagan. Manda hormonas a distintas partes del cuerpo. Hormona es un concepto que en griego significaba algo así como yo me muevo, yo produzco, es decir, te da la idea de que su acción hace que se realicen cosas en diferentes lugares, en aquellos lugares donde llega y hay algo que se llaman órganos blanco. Ahí llega la hormona y entonces se produce algo.
Las hormonas viajan en la sangre y como viajan en la sangre, pues pueden llegar a todas partes. Pero las que nos interesan son las que llegan a las gónadas, es decir, a las glándulas sexuales. En los hombres testículos, en las mujeres ovarios. Va a hacer que produzcan algunas cosas que son fundamentales desde el punto de vista reproductivo. Va a hacer que se produzcan las células sexuales reproductivas, los óvulos en las mujeres, los espermatozoides en los hombres. Los óvulos no son tan específicos que se vayan a producir, se van a producir otras estructuras que se llaman folículos, y esos folículos cada mes, románticamente se dice, va a madurar uno y se va a convertir en un óvulo. Y las hormonas, hay quien habla de hormonas masculinas y hormonas femeninas. La realidad es que hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas en distintas cantidades, en distintas concentraciones. Los mismos hombres tienen distintas cantidades de testosterona. Tienen más testosterona, por ejemplo, los que están en la pubertad que los que estamos viajando gratis en el metro. Bueno, también se dice que en esta época de la pubertad aparecen los caracteres sexuales secundarios. Teníamos caracteres sexuales primarios, que son las glándulas, es decir, los testículos o los ovarios. Y también teníamos los genitales externos. En el caso de los hombres, el pene y la bolsa, el escroto donde se guardan los testículos. En el caso de las mujeres, sus caracteres sexuales primarios pues estarían localizados en la vulva, los externos, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y la vagina, ¿sí? Bueno, esos serían los primarios, pero con los secundarios lo que va a acontecer es que se van a desarrollar, van a alcanzar un tamaño mayor que el que se tenía anteriormente. Van a crecer los labios mayores, los labios menores, va a haber vello, ese vello que se dice que en las mujeres es en forma de un triángulo equilátero de base superior. Y en los hombres se dice que el vello en los genitales es como un rombo, ¿sí? Entonces va a alcanzar un tamaño mayor el pene y los testículos, lo mismo los genitales sexuales femeninos. En estas personas, la ex niña y el ex niño van a incrementar su estatura y va a aumentar también su peso. Es una edad en que, si recuerdan, ustedes también tuvieron pubertad y fueron adolescentes, toda la ropa nos quedaba corta, ¿sí? Nos faltaba manga y nos faltaba el pantalón, nos quedaba corto, porque hay un crecimiento sobre todo de las extremidades. Y bueno, heredábamos la ropa del hermano o hermana mayor, si es que lo teníamos, y entonces pues, no se veía tan mal. Pero si éramos los primeros, pues estaba más difícil, e insisto, todo se nos veía muy mal, porque además en términos generales éramos de bajo peso. Se dice que la pubertad aparece en ellos y dura de los 8 a los 13 años. Esto es promedio, ¿eh? Y en ellas de los 9 a 14 años. Entonces, quiero insistir, es un concepto biológico y lo que sucede está muy relacionado con la reproducción. Ahora bien, la adolescencia. Esto fue inventado para hablar de una época que colocaban desde el fin de la infancia hasta la adultez. Pero, por lo tanto, pues está muy difícil decir aquí comienza y aquí termina. Cuando se es presidente de un país, pues se pueden dar indicaciones y entonces de la noche a la mañana se dijo, pues los adultos, la adultez comienza a los 18 años y los que antes eran
chavitos a los 17, a los 18 y 19, porque se consideraba que la edad adulta era hasta los 21, de repente ya amanecieron como adultos. Es decir, la adolescencia es marcada por cuestiones socioculturales. Por eso se habla de un proceso biopsicosocial que se puede iniciar con la pubertad, por eso es bio, pero vamos a ver que interviene mucho lo psicológico y lo social. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, pues la adolescencia va de los 10 a los 19 años. Casualmente, hasta los 19, ¿no? Son los teens que tienen los anglosajones. Eso es lo que dicen ellos que dura, pero como también aquí nos vamos a encontrar con que hay procesos, cambios, modificaciones neuropsicológicas, pues a veces no termina a los 19 años. Y yo creo que mucha gente conoce a personas que son adolescentes, aunque tengan 30, 35 o más de 40 años, se comportan como lo que tradicionalmente se considera la conducta de adolescentes. En esta cuestión, los cambios, que ya hablamos de ellos algunos en la pubertad, estos cambios biológicos van a interactuar, se van a relacionar con todo lo familiar en primera instancia. Pero también estas personas pues suelen ir a la escuela, tienen amistades, se mueven en otros espacios, van a actuar también con cuestiones culturales. Estos cambios que vamos a hablar un poquitito de cuáles pueden ser. Uno de ellos es que en la adolescencia, bueno, recuerden que decían cómo eran los adolescentes. La gente decía, son irresponsables, son flojos, protestan de todo, se quejan, se victimizan, son de lo peor, decían de los adolescentes, y son flojos. Déjenme decirles que no en todas partes se consideraba que existía este periodo de la adolescencia. Hablaban de que eran flojos, irresponsables y hacían nada. Nada más les invito a que se echen una caminada por la calle, abran los ojos y vean cuántas personas que pues pueden estar en la infancia o en la pubertad y están trabajando en las calles. Esas personas no tienen adolescencia, ya cargan con una serie de responsabilidades que en teoría no les debería de tocar. Recuerden que hay otros grupos que también se pasa de la infancia a la adultez. Pensemos, recuerden ustedes, tenemos conocidos judíos, y entonces recuerden, los judíos, los chavitos hacen su bar mitzvah por ahí de los 13 años y ya no se les considera niños, ya en teoría son adultos. Lo mismo pasa en otras comunidades en el África, donde las personas que están en esas cuestiones de la pubertad son sometidos a ceremonias por las cuales digamos que desaparece el infante y aparece un adulto al que le van a decir cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Pero hablando de los adolescentes con los que convivimos, pues es una época en que se dice que se trabaja mucho sobre la identidad personal, como que empiezan a distanciarse de lo familiar y buscan personas con las que pueden tener más intereses comunes, y tratan de buscar, para ellos es muy importante, el reconocimiento de su grupo. Y en eso a veces se vienen broncas, porque para ser aceptados a veces en los grupos hay que hacer muchas locuras. Lo que en algunos otros grupos culturales serían como ritos de paso, que traten de recordar los hombres todo lo que se nos exigía para ser aceptados en las pandillas, ¿no? Eso no es biológico, eso es sociocultural. Estas personas jóvenes de uno y otro sexo van mucho en la búsqueda de la independencia. Yo puedo solo, no me tienes que cuidar, tengo derecho a vivir así. Y yo me pregunto, ¿van por su independencia
pero van por su autonomía. Es decir, por soy yo capaz de mantenerme, de responsabilizarme de mí. A veces no. Ustedes manejan mejor que yo, esta cuestión de que en esas edades empieza más la cuestión del pensamiento abstracto, ¿sí? Y van de una u otra manera a modificarse, a adaptarse o a reconfigurarse los vínculos tanto con la familia como con los semejantes. A veces a los papás ya no se les pela tanto y se hace mucho caso del grupo al que se pertenece. Pero es que suceden cosas, no nada más es porque los chavos sean mala onda y sean descuidados y flojos, sino que pasan cosas también a nivel, entre otros, cerebral. Se dice que hay una remodelación cerebral. Hay quienes hablan de una poda sináptica. Se dice que se pierden una gran cantidad de sinapsis, esto es, de neuronas que se comunican entre sí, pero sobre todo son neuronas de asociación. Y algo que también pasa es que aumenta la mielinización, nombre muy médico. Los nervios son estructuras que permiten transmitir información en todo nuestro cuerpo. Y los nervios a veces van forrados de mielina. La mielina es como la envoltura de los cables eléctricos. ¿Se acuerdan ustedes que tiene una envoltura, digamos, como de plástico? La mielina hace eso. El nervio va por dentro, pero lo que permite es que la información viaje a una mucho mayor velocidad. Y esto es interesante. Esta mayor velocidad ocurre sobre todo en los sistemas socioemocionales. Hay una gran velocidad en la transmisión de eso, pero también hay una alta reactividad a estímulos novedosos y recompensantes. Eso está muy acelerado, ¿sí? Pero también nos puede llevar a conductas de exploración. Son más de lanzarse a hacer cosas. Varía la forma en que piensan el juicio y se incrementan las conductas de riesgo, precisamente por estos cambios neurológicos. Pero algo que también acontece es que los sistemas de control cerebral se vuelven más lentos. Entonces, con esta reactividad que tienen las y los jóvenes a esa edad, por una cuestión natural, por la evolución de su cerebro, pues van a decidir las cosas más rápidamente y lo que pudiera ser el control, lo que pudiera ser la señal de piénsalo con calma, con cuidado, no aparece. Y eso explica por qué tienen tantas conductas de riesgo. Poco a poco, a medida que envejece, que crece la gente, pues va a aumentar un control y va a haber menos impulsividad. Pero en los primeros años, pues va a ser difícil que esto acontezca naturalmente. La adolescencia ha sido definida como una etapa crucial para el desarrollo de la sexualidad. Y como dice aquí, está caracterizada, ya lo vimos, por una serie de cambios, de modificaciones, de transformaciones, tanto de lo biológico, ¿sí? Lo que vimos en la pubertad, lo que vimos que acontece a nivel cerebral, como psicológicos, toda esta cuestión con la que interactuamos, decimos, y con lo social. Hay reglas que se tratan de imponer. Les quiero comentar que la imagen que está ahí fue creada por Perplexity, aquí lo escribí mal. Inteligencia artificial, sí, pero la mía ahí falló. Entonces, le pedí que me hiciera una imagen de adolescentes mexicanos y esto fue lo que creó, ¿sí? Entonces, no es mío, ¿no? Reconozco que fue de Perplexity. La ONU y la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, tan desprestigiada en este momento, hablan de derechos de la adolescencia y dice que tienen derecho a recibir información veraz y oportuna.
Esto es algo que hace aquí este programa que me está entrevistando, así como acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y ojo, no es una concesión, no es un favor, esto es un derecho humano básico, que habría que ver qué tantas cosas hacemos para que no se cumplan. Pero hay varias cosas que vale la pena procurar. Por ejemplo, valdría la pena que estas personas que están en la adolescencia estuvieran en medio de entornos estructurados, sí, pero cálidos, amables, empáticos. Uh-huh. Que trabajáramos con ellos regulación emocional. Por eso el programa donde están Claudia y María Aurora me parece sensacional, porque promueven todo esto. Pero esta regulación emocional no puede ser a partir de, pues ya cumpliste tus 15, te hicimos tu bailecito y todo eso. Y fíjate que a partir de aquí, no, la regulación emocional comienza desde siempre, desde la más tierna infancia. Y recuerden que educamos con el ejemplo. Es de fundamental importancia, me parece a mí, involucrar a, a nuestros descendientes, nuestras descendientes, en la toma de decisiones. Tanto que hablamos de democracia, que nadie la sigue en los países, pero tanto que se habla de democracia, que valdría la pena ponerla en práctica en el hogar, que la gente tuviera el derecho a expresar sus opiniones y que también le enseñáramos a escuchar y respetar el dicho de los demás. Es decir, hacer caso, sopesar qué tanto estoy de acuerdo o no. Y alguien decía, porque hay gente, los cronistas deportivos, dice, es una opinión muy respetable y estoy de acuerdo con alguien que dice, yo creo que se puede respetar a la persona, pero sus decisiones no necesariamente, porque pueden ser pésimas, pero sí invitar a nuestra descendencia a participar en la toma de decisiones, lo cual implica también responsabilidades, adoptar, aceptar responsabilidades. ¿Valdría la pena disminuir, reducir o erradicar las exposiciones a cuestiones tóxicas como la violencia, como el consumo de sustancias dañinas? Pero insisto, tendríamos que ser el ejemplo. La mexicana alegría a veces no se explica si no hay alcohol de por medio, y eso no necesariamente tiene que ser así. Promover resiliencia y desarrollo saludable. Suena re bonito. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que está difícil. Podemos aprovechar los errores para aprender de ellos, darme cuenta en qué me equivoqué y tratar de enmendarlo. Y el desarrollo saludable también tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, como de los hábitos alimenticios y todo el ejercicio que podemos practicar a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo lo dejaría ahí, lo del desarrollo, y comenzaría a hablar un poco de esto de los incel. Los incel. Lo primero que me parece que es de fundamental importancia es que generalizar, pues no funciona, porque la gente, decía Virginia Satir, una muy interesante terapeuta del siglo pasado, que hay palabras que vale la pena o no usar o usarlas con mucho cuidado. Por ejemplo, todo, nunca, nada, nadie, hijo, resulta muy difícil. Todo lo que me dices es agresivo. Pues con que un día te haya dicho buenos días, ya no es todo. Nada, nadie, ninguno. Entonces, tratar de ser más concreto, pero tampoco vale la pena generalizar cuando vamos a hablar de las personas, en este caso del tema de los incel. Uh-huh. Y el incel es una persona, se le llama así a unas personas, lo vamos a ir viendo de manera gradual. Esas personas tienen una autodefinición así
se conciben, así se ven, y eso a veces es parte de la bloca. Hay una autodefinición personal. Pero también manejan una serie de creencias que comparten, que promueven entre sí y que las siguen a pie juntillas. Es decir, tienen una ideología. Como la inmensa mayoría de las personas tienen ideologías, nada más que consideramos que nuestra ideología es la buena. Entre los incel se sienten muy bien cuando identifican a personas similares a ellos mismos. Y voy a decir a ellos, porque se considera que es solo del género masculino. Hay una pertenencia grupal y se sienten muy bien, se sienten orgullosos de estar ahí. Otra imagen creada por Perplexity, le pedí que pensara en incels mexicanos y que diseñara una imagen. Y hacen maravillas. Estas personas no existen, ¿no? Las creó esta inteligencia artificial. Entonces comencemos así con incel. Vale la pena no estereotipar, porque no todas las personas que se consideran incel se comportan de la misma forma. Hay quien puede ser más extremista y hay quien puede ser más suave. Entonces hay que ir con cuidado. Ahora sí, vamos a ver, según Catral, y estas investigaciones son muy nuevas, en el 2025, fíjense lo que dijo, son varones que se consideran incapaces de establecer relaciones románticas o sexuales, pese a desearlo. Son hombres que dicen, yo no puedo tener relaciones románticas sexuales o sexuales, aunque yo lo quiera. Y a mí me parece que todos en algún momento, y aquí sí todas y todas, en algún momento fuimos incel, que quiere decir célibes involuntarios. Pues alguna vez no ligué como hombre o como mujer, pues fui incel. Y esto de no poder establecer relaciones románticas es algo que puede deberse a muchas cuestiones. Pueden ser cuestiones sociales o psicológicas o del entorno. Pueden ser múltiples. Cuando les decía que no todos los incel son iguales, es que sucede que hay individuos incel que han realizado actos violentos. Es una realidad, pero no todos los incels han hecho esto. Entonces, ya dijimos, son individuos que se sienten incapaces de poder establecer relaciones y dicen que solo ocurre esto entre los hombres. Cuando están así, cuando dice, pues yo no puedo ligar, yo no puedo tener relaciones ni amorosas, ni eróticas, ni sexuales, se sienten aislados. Y eso, este aislamiento, como consideran que es impuesto, les crea un resentimiento y surge la tendencia a echarle la culpa a otras personas. Estoy así por culpa de un montón de cosas. Es algo bastante complicado, pero se presenta sobre todo, ojo, sobre todo en varones heterosexuales. Habría que ver si también se da entre homosexuales, bisexuales. Y se dice que no hay incels de género, de sexo femenino. Otra imagen creada por Perplexity. Entonces van saliendo varias cosas. Incel, individuo del sexo masculino, que se considera a sí mismo como incapaz de establecer relaciones sexuales o románticas con personas del otro sexo. Entonces ya va quedando más o menos ahí, ¿sí? Y se dice que no existe entre las mujeres. Pero este concepto, que ahora se maneja así, como célibes involuntarios, surgió desde hace tiempo, prácticamente desde finales de los 90, porque una estudiante universitaria canadiense, Alana, creó un foro, perdón,
donde se reunía con otras personas a las que les costaba trabajo establecer relaciones amorosas, afectivas, sexuales. Y hablaban en ese foro de lo que sentían, de lo que sufrían, pero no culpaban a otras personas de lo que les acontecía. Por el contrario, al estar platicando, iban surgiendo ideas de qué podían hacer al respecto para solucionarlo. La misma Alana en algún momento pues liga, se empareja y dice, pues voy a dejar el foro, ahí se los dejo para que vean cómo pueden encontrar soluciones de la misma forma que yo lo hice. Pero ella se va y entonces no pasa eso, sino que raro, pero los hombres empiezan a tomar control del grupo, van sacando a las mujeres y entonces empiezan a comportarse de la manera que les dije, echándole la culpa a los demás, sobre todo a las mujeres, porque dicen ellos, no es justo que ustedes solo quieran con los cuates que son guapos, blancos, que tienen billetes, y a nosotros nos desprecian. Entonces, pues sí, surgió con Alana como buscando un grupo con el cual compartir sus pesares, pero que con el tiempo pudieran hacer algo al respecto para tratar de solucionarlo. Sin embargo, no fue así. Cuando ella salió, un grupo de hombres tomó el control y empezaron a crear grupos donde poder quejarse y expresar su odio, molestia, resentimiento, sobre todo contra las mujeres. Les decía que sí ha habido violencia en algunos hombres y específicamente acá en México, hace poco, el año pasado, un joven conocido como Lex Ashton dijo esto, fíjense, ya lo he perdido todo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, ni familia, ni amigos. No tengo motivos para seguir con vida. Pero ¿saben qué? No pienso irme solo. Voy a retribuir a todas esas malditas y todo lo van a ver en las noticias. Eso fue lo que dijo este Lex Aston. Y si ustedes recuerdan, esto pasó en México. Él mató a un hombre, trató de matar a su novia o a la que consideraba su novia. Después tuvo un accidente y entonces lo metieron a la cárcel. Pero lo que estamos viendo aquí, a mí me parece, yo lo que percibo en este mensaje es rencor, desesperanza, esta cuestión de culpar a los demás y con un ánimo de venganza a flor de piel, ¿no? Y que lo puso en práctica. Muchas gracias. Es que me trajeron agüita. Pero lo que también me llama la atención es que el haber publicado esto en las redes sociales antes de cometer el acto violento, pues da que pensar, ¿no? Es decir, ¿qué tanta responsabilidad ocurre en las redes para que esto esté ahí, esté presente y esté animando a que otros lo imiten para hacer algo semejante o peor? Perdón. Bueno, el anonimato en Internet permite que la gente busque estos grupos porque hay grupos de personas incel donde va y se puede descargar toda la molestia, todo el enojo y expresarse vituperando a las mujeres, también a algunos hombres, a los que consideran chats, así les llaman, aquellos que consideran que son guapos. Entonces, en este anonimato, en este refugio de las redes, pues van a hacer todas estas cuestiones. Van a formar lazos muy importantes donde sus discursos van a animar a otros para que al menos los lean, los expresen o
traten de ponerlos en práctica, ¿no? Ellos pues forman grupos muy fuertes, se apoyan, pero también se van aislando cada vez más y más, ¿no? Y se van alejando, pues, de la familia, más imágenes creadas por Perplexity sobre cómo imagina a estos jóvenes, porque ellos odian a los hombres que son atractivos, a los que les llaman chats, ¿sí? Dicen que son los machos alfa, porque son atractivos. Y hay mujeres atractivas que, como los chats, están en la cima de esta escala jerárquica. También están los normis, son las personas promedio, ¿no? Y en la base están los incels, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Bajita la mano se desprecian, se consideran inferiores y a mí lo que me llama la atención es que ellos se quejan, se molestan porque no pueden ligar con las mujeres que consideran muy atractivas y se enojan. Se enojan porque los desprecian y prefieren irse con esos más guapos. Pero estos incels, a las mujeres que no consideran atractivas, no las pelan. No quieren ligar con ellas, lo cual me parece como diría Javier Lizarraga Cruchaga, no me pongas como excusa tu agravante. Te quejas de que no te aceptan porque te consideras feo, pero tú a las mujeres que no consideras atractivas no quieres ligar con ellas, ¿no? Y ellos, bueno, pues si se están definiendo como feos, como no atractivos, pues van lanzando también una sentencia que hace que se queden ahí y que no se muevan. Dicen que todo eso también tiene que ver con cuestiones genéticamente determinadas y que por lo tanto hay nada que se pueda hacer al respecto. Es decir, están condenados a ello. Y ya habíamos dicho, en esta pirámide jerárquica, chats le llaman a los hombres atractivos, machos alfa y mujeres atractivas. En medio, pues las normis, las personas promedio, y hasta abajo los incels, ¿sí? Hasta abajo, así se ven en la parte inferior de esta estructura, ¿no? Hay algunas cosas que me parece que ya las vimos. Se dice que hay un determinismo biológico, pero también dicen que hay en la sociedad una pirámide jerárquica. Dicen ellos, basándose en Pareto, y aquí Claudia nos podría explicar más esas cuestiones, dicen hay una hipergamia femenina. Dicen que el 80% de las mujeres quiere con el 20% de los hombres más atractivos. Y los hombres incels pues se reportan a sí mismos o experimentan depresión, frustración, tendencia a culpabilizar y un gran rencor, un gran resentimiento, ¿no? Eh, ah, las causas sociales y las causas culturales. Bueno, eh, sabemos que entre los hombres hay muchas cuestiones donde se relaciona la masculinidad con un espíritu de autosuficiencia, de gran éxito y desempeño sexual. Entonces se dice que los hombres deben de conquistar, hablando heterosexualmente, a todas las mujeres. Pueden andar con todas las mujeres que quieran. Si el hombre no puede lograr esto, se dice que desciende su masculinidad y entonces se van a sentir mal, se van a sentir poco hombres. Pero por otro lado, también se le ha enseñado al hombre que no debe de pedir ayuda, que él todo lo puede lograr. Sin embargo, cuando se percata que no puede lograr eso a lo que aspira, esta autosuficiencia y a ligar con las mujeres, se refugia
en sí mismo, se aísla y crece a cada momento su rencor. Ya habíamos hablado de la ley de Pareto, ¿no? Pero también se maneja una cuestión que, querámoslo o no, existe. Esta cuestión de la eugenesia. Solo los buenos, solo los mejores son los que tienen derecho a vivir bien, a sobresalir. Los feos se van a aislar y pueden desaparecer. Lo que habíamos dicho de la hipergamia femenina. Las mujeres que quieren todas con los más guapos. Y la contradicción que les decía, el, el incel que se considera feo no quiere ligar con mujeres que no son atractivas, ¿no? Y así nos representa Perplexity a este hombre donde todas, bueno, no todas, el 80% quiere con ellas y a los del incel, los incels, nadie los pela. O así se ven ellos. Ríos hizo una investigación interesante donde está viendo el porcentaje de hombres mexicanos que nunca han tenido una pareja sexual, pero por grupos de edad. Vean ustedes, de los 20 a los 24 años, en el 2012, en el 2018 y en el 2023, como que se incrementó en el 2023. Pero de los 25 a los 29 años, el incremento se fue triplicado casi. El número de hombres mexicanos que nunca han tenido una pareja sexual. De los 30 a 34 años también se incrementó y lo mismo de los 35 a los 39 años. Es decir, si hay una gran cantidad de hombres que por diversas razones no han tenido una pareja sexual. Y se puede pensar que los que tienen maestrías, licenciaturas, maestrías, doctorados, pues van a ligar más fácil. Pues fíjense que no tanto. Aquí hay otra gráfica de la misma Ríos, donde nos enseña, de acuerdo al grado de escolaridad, vean ustedes, en primaria, 136,000 hombres que no han tenido pareja. En secundaria 214, en preparatoria 303,000 y en profesional 394. Sí existe esto de que hay hombres que no tienen pareja. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer desde casa? Un poco también lo vamos a ver, algunas ideas sobre desde la escuela, pero ya habíamos platicado, pues valdría la pena fortalecer los lazos en la familia. Primero, en la familia nuclear, papá, mamá y la descendencia, pero desde la más tierna infancia. Pero esto tiene que ver con un cambio en el comportamiento, sobre todo por parte de nosotros, los hombres, que pudiéramos ser más solidarios, más amables, más tiernos, más cariñosos, más cercanos, más afectuosos y hacerlo desde ya, ¿no? Porque todo esto va a servir para que se incremente la autoestima y la comunicación. La comunicación en familia, donde más que dar discursos, también escucháramos a la descendencia, lo que les decía, invitarlos a que empiecen a responsabilizarse de sus actos, ¿no? Tendríamos que fortalecer los lazos familiares, ¿sí? Y algo importante es la reflexión sobre derechos y privilegios. Hay un sentimiento incel que está muy vinculado con la pérdida de privilegios por parte de los hombres. Yo decía, si se invita a los hombres a que sean más solidarios y les dicen, es que tienes que perder todo esto, todos estos derechos, pues pocos lo van a aceptar, lo van a querer hacer. Valdría la pena que reflexionáramos que tenemos una gran cantidad de privilegios que no los advertimos o no los queremos notar porque los estamos gozando. Los privilegios se advierten cuando ya no se tienen. Pero, ¿qué tal si
si los hombres dijéramos, pues estos privilegios podríamos compartirlos con la pareja también, que esto fuera no solo mío, sino que lo pudiéramos transformar en algo que sirviera para hombres y para mujeres. Que vaya yo a renunciar a tantos privilegios o que invitara a mi pareja, en este caso, a compartirlos, a disfrutarlos, a tratar de ser más empáticos, más solidarios, ¿sí? Entonces, los hombres podemos echarnos un clavado y ver qué hacer al respecto. Armando Díaz Camarena es un buen amigo, muy brillante, que lo conocen aquí Claudia y María Aurora, y tiene libros muy interesantes sobre la laicidad en la educación integral de la sexualidad, y nos dice estas cuestiones que a mí me parece que vale la pena analizar. Lo que ya habíamos dicho, la educación sexual es un derecho humano, pero insiste en aquello de la laicidad. Es decir, la información se basa en ciencia y derechos, no en creencias personales o religiosas. La gente puede tener sus creencias, sus religiones, pero son propias, no como para andarlas divulgando o para que exigiendo que lo sigan los demás. Hay docentes que filtran temas de la educación integral en sexualidad o los abordan desde sus propias creencias religiosas. La heteronormatividad, el binarismo de género, la restricción del deseo, y eso pues está muy bien si lo practica él mismo, pero no como para imponérselo a los demás. Es cierto que el profesorado enfrenta dificultades materiales y de formación. Este espacio de María Aurora y de Claudia, este espacio de Educar EIS, resulta de fundamental importancia y me parece un garbanzo no de a libra, de a tonelada, que vale la pena que lo revisemos porque además ahí está el material. Y también insiste Armando en que la educación sexual va más allá de describir cambios físicos o prevenir riesgos. Vale la pena hablar sobre el placer, sobre la diversidad sexual, sobre los derechos y la afectividad. Hay que vencer el miedo a las reacciones familiares o sociales. Estamos brindando cosas para la juventud, para la infancia. Ante las dudas de los y las adolescentes, digo yo, Francisco Delfín Lara, que vale la pena aplicar la estrategia de Marilyn Manson. Eh, Cuando escuché a Michael Moore que iba a entrevistar a Marilyn Manson para que diera su opinión sobre los asesinatos de adolescentes por parte de adolescentes, yo, con mis prejuicios, dije, ¿qué va a decir este loco de Marilyn Manson? Y Michael Moore le dijo, Marilyn, ¿qué le dirías a todos estos jóvenes? Y Marilyn dijo, yo no les diría nada, yo los escucharía. Y me tapó la boca, porque creo que es lo que deberíamos de hacer. Escuchar a la infancia, escuchar a la juventud. No aceptar todo, pero escuchar y poder dialogar. Es innegable que existe violencia en la vida escolar y violencia de género. Hay que destacar la importancia del respeto. Yo decía que si aprendiéramos a conjugar bien el verbo respetar, no tendríamos trabajo y eso sería sensacional. Adolescentes de uno y otro sexo demandan y valoran la información sobre sexualidad. Vamos a dar información objetiva, verídica, laica, no tendenciosa. Hay que hablar de responsabilidad sexual, de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos. Y recordar que las adolescentes han sido embarazadas en más del 80% de las ocasiones por adultos. Ahora, ¿será capaz la escuela de buscar una sexualidad más libre, igualitaria e incluyente? ¿Seremos capaces nosotras de trabajar en ese sentido? Mejorar la educación sexual requiere formación docente, algo que se hace en Educar EIS, espacios abiertos al diálogo y la garantía de que la información sea
científica, suena muy bonito, que sea objetiva, tangible, mesurable, que sea inclusive y centrada en derechos humanos, reconociendo la diversidad y los desafíos de la vida adolescente. Y ya me callo porque ya hablé mucho. Entonces, Claudia, ahora me vas a tener que ayudar para... Ah, ya me salí, ¿verdad? Sí, saco tu compartir. Estaba mirando, mm, ya estamos acá. Ujú. Estaba mirando justo esto que veíamos. Ahora nos ponemos así en doble para podernos mirar por ahí. Oye, me encantó cómo lo abordas, qué estás generando con estas reflexiones y efectivamente creo que un poco es poder construir desde edades muy, muy, muy tempranas la cuestión de ser inclusivos, inclusivas, el poder educar en igualdad a los géneros, que no existan jerarquías de ningún tipo, ni condición de color de piel, ni condición socioeconómica, ni la clase, ni que, que niñas, niños aprendan a respetarse, a quererse, a ser solidarios. Eso sería fantástico porque entonces todos, todas tendríamos la seguridad de comunicar lo que queremos, lo Se que quedó sentimos, trabado. Se Sí, trabó. estoy viendo. No sé Ah, si eres. Ah, vale. ahora sí, ya, síguele. Estabas Ah, diciendo. sí, sí. Decía que comparto esta idea de que empecemos como a edades muy, muy tempranas a transformar esta educación, que quienes estamos a cargo de acompañar en el desarrollo a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, empecemos a quitarnos los prejuicios, a deconstruir estas ideas que no han aportado mucho más que jerarquías y violencia, jerarquías y abuso, Tal y, cual. y que pudiéramos generar otras formas de relacionarnos, otras formas de ser personas más empáticas, ¿no? Ujú. Sí, justo quienes nos ven ahora en Educaréis generalmente son docentes, estudiantes y familias, y creo que este mensaje puede ser súper poderoso para quienes están ahí y quienes ya están construidos en el binarismo y en las jerarquías. Si son muy jóvenes, empiecen a trabajar, a leer, a deconstruir, no sé, algo, a cosas que podamos recomendarles a docentes, jóvenes y familias. ¿Qué te gustaría, como además de las cosas que hemos dicho hasta hoy? De, bueno, de lecturas, am, mira, como para pensarle, em, los viejos libros de Leslie Macari ya se quedaron un poco. Hay uno no tan viejo que sirve para la gente que ve Educar Ace, que se llama Nuestra Sexualidad. Es un libro muy generoso, muy grueso, pero que no se espanten. A mí es de la editorial Cengage, con C, Cengage. A mí me pidieron que hiciera la revisión técnica del texto, entonces se van a encontrar en el que yo soy el revisor técnico. Me parece un libro muy, muy bueno. Debo señalar que ya tiene sus años, unos
al menos 5 años o un poco más, pero la bibliografía está muy, muy completa y los temas son abordados de manera muy interesante y remiten a la gente a que haga ejercicios, los mandan a páginas donde pueden revisar, están, hay actualizaciones de cada uno de los temas. Me parece un libro espléndido y te digo, es generoso y trae todas las temáticas que valdría la pena que la gente que está en educación, sirve incluso para quienes están trabajando en la cuestión clínica y de investigación también en el ámbito de la sexualidad. Y aunque es por autores Bauer y Crooks, que son anglosajones, está muy bien documentado el libro. Digo, yo lo tuve que leer totalmente para estar revisando, dar alguna sugerencia, pero me parece espléndido, muy, muy completo. Entonces, yo diría que esos. Y también están unos libros que escribimos hace años, eh, creo que todavía están por ahí, se llama Hablemos de Salud Sexual. Los publicó, si los conoces, OPS, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, hace muchos, muchos, muchos años. Uno fue muy interesante, lo hicimos varias personas destacadas como Esther Corona, como Rafael Macín, y luego lo fuimos a entregar este libro, hicimos unas entregas la primera fue en Centroamérica, en El Salvador. La segunda fue en Perú. Fuimos a hacer la entrega técnica para que supieran usarla. Y luego la otra fue acá en Tijuana, en una comisión binacional. Y muy interesante el libro, se llama Hablemos de Salud Sexual. Si me das chance, creo que te los puedo mandar porque te digo, ya es viejo, esto es de los 90, pero está muy bien, los ejercicios están muy bien y hechos por nacionales. Y luego sacaron uno que yo creo que les importaría mucho más, que creo que es Hablemos de Educación Sexual. Y ahí Esther Corona, Gema Ortiz hacen un trabajo espléndido, pero ya es sobre educación sexual. El otro fue Hablemos de Salud Sexual. Creo que te los puedo mandar los dos, y aunque te digo, son de los 90, es espléndido el material. Entonces, me comprometo, me recuerdas la otra semana que ya esté en Ciudad de México, ¿sí? Y con Claro que mucho sí, gusto. con todo, mucho, mucho gusto. Y sí, me parece que tenemos que empezar a destacar estas condiciones para prevenir, pero quienes hoy puedan escucharnos, puedan estarnos viendo y que ya están instalados en esta situación de sentir menor valía frente a otros, menor valía frente a las chicas que les gustan y que no tienen como los recursos para abordarlas. Creo que la fórmula no es odiar ni buscar un, una compensación a través de la violencia. Tal vez tendríamos que acercarnos a una ayuda profesional, tal vez acercarnos a comunicar estas emociones y sentimientos no con nuestros pares en Internet, tal vez con personas de nuestra confianza que nos puedan dar como esas herramientas para incursionar en el arte de galanear, porque no se necesita, en nuestros tiempos, que somos más o menos contemporáneos, decíamos verbo mata carita. Y la verdad que sigue siendo efectivo. No tienes que ser el más guapo, no tienes que ser el más alto o el más fuerte o el más destacado en los deportes. Si eres simpático, amable, sabes bailar, cantar, hacer otras cosas que son atractivas, si sabes hacer reír,
estás del otro lado. Entonces, creo que no sé, ¿qué pensarías? ¿Qué les dirías a esos chicos que se están sintiendo como, chin, yo no tengo los atributos físicos, ni tal vez el talento, para ligar? ¿Qué les dirías? Escuchen a Claudia Rodríguez, que lo que acabas de hablar me parece sensacional. Lo platicaba con mi esposa y le digo aquellas épocas en que decíamos, bueno, estos feos, cabrón, son los que ligan, son los que traen a todas las chavas. ¿Y qué decían entre las mujeres? La suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones, porque, pero esto de las redes también ha complejizado las cosas porque la gente está menos en el frente a frente. Y entonces todas son imaginaciones. Pero qué bueno que dijiste eso porque, y ni modo, pues ustedes están en Educar Ace y están con gente que está en la trinchera, porque la gente con la que ustedes trabajan está más allá de los escritorios, está en la trinchera fajándose con niños, niñas, jóvenes de uno y otro sexo. A veces, a veces podemos darnos cuenta que un chavo está mal, que algo le ocurre, que algo le sucede, porque lo joden mucho. En mi época decían, lo traen de su cochinito, y entonces podemos darnos cuenta de eso. Está aislado, nadie lo pela, lo insultan. ¿Qué podría yo hacer? No quiero cargarle más a los maestros, pero platicábamos hace rato que decíamos, bueno, y aquella primera vez que fuimos a el vecino país del norte, mis hijas, quiero llevarle esto a mis, y quiero llevarle esto a mi maestra, y quiero llevar... Cuando los chamacos se acuerdan de una maestra, de un maestro, es porque les llegó. Y esos maestros marcan el camino. La gente con la que ustedes trabajan es de fundamental importancia. No tienen idea de cuánto pueden marcar a una gente positiva o negativamente. Pero entonces, si detecto algo así, lo ideal sería que hubiera en la escuela un grupo, algo que pudiera prestar ayuda a la gente que lo necesita. Sé que estoy pidiendo imposibilidades. Que hubiera un cuerpo de apoyo psicológico o cuestiones por el estilo. Y también en las familias que pudiéramos detectar. Pero ¿qué tanto la gente que pertenece a la clase socioeconómica muy jodida tiene tiempo para interactuar con los hijos, ¿no? ¿Cuántos de estos pues viven solos? Tenemos una gran responsabilidad, por eso me fascina el proyecto de ustedes, porque nos sensibilizan. Y sí, todos fuimos incel alguna vez y sentíamos que no ligábamos. Y entonces aprendíamos de otro. Pero yo creo que dijiste una que me parece con la que comulgo mucho, el sentido del humor. No el chistorete banal y absurdo, el sentido del humor que puede ser muy fino. Creo, pero a lo mejor son mis perversiones binaristas, que una gran cantidad de mujeres le atrae mucho el sentido del humor de los hombres, más que lo guapo y la tal cuestión. No, me hace sentir bien, estoy contenta, estoy a gusto, no me aburro, ¿no? Pero lo que dijiste del galanteo, que había hasta manuales y todas esas cuestiones, creo que tiene mucho que ver con, primero, interactuar, observar a la otra gente, tratar de interesarme en lo que le llama la atención y entonces actuar con respeto y yo diría que comunicar, pero comunicar no nada más es hablar. Comunicar, una gran parte del comunicar es escuchar, no oír, porque pueden oír el trueno o pueden oír que se cayó un traste, pero escuchar implica poner atención a lo que está diciendo esa otra persona. Yo diría, todos hemos sido incel, pero se puede superar si verdaderamente lo queremos hacer. Y sí, ni modo diría, a quienes ejercen el profesorado, quienes estamos en la casa, poner más atención para estas criaturas, para estas personas y acercarnos y ver qué podemos hacer al respecto. Gracias por el espacio, Claudia. Felicidades por su trabajo. Pues muchas gracias a ti
por estar con nosotras este día y dar inicio al quinto año de Educaréis. Es un placer escucharte, es un placer compartir y nos estaremos viendo. Por supuesto. Un abrazo, que estén muy bien, felicidades y gracias. Gracias.